Buenos días, hermanos. Vamos a colocarnos ahí en el Salmo número 73 y vamos a hacer una oración para suplicar por la ayuda de Dios para este tiempo de la enseñanza. Nuestro Padre Celestial, agradecemos, Señor, en esta mañana que nos has concedido congregarnos para adorarte. Una vez que has recibido la adoración y que has escuchado las alabanzas que hemos entonado de nuestros corazones para manifestarte nuestro amor y nuestra adoración, suplicamos, Padre, que ahora nos ayudes para recibir la buena palabra en nuestras almas, para que ella moldee y transforme nuestras vidas. Y, Señor, llénanos de tu temor y concédenos la gracia para que esta palabra lleve fruto y lleve obediencia, y que en todo ello, Padre, tú resultes glorificado y tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Salvador, sea exaltado. Te lo suplicamos en su nombre y te damos en él las gracias. Amén. Entonces, estamos aquí en el Salmo 73. Este salmo, como lo dice el subtítulo, está señalado de autoría de Asaf, un músico de la tribu de Leví, a quien, como sabemos, el rey David encargó para que profetizase, para que alabase a Dios con arpas, salterios y címbalos. Así, sin perder el Salmo 73, vean en el libro de Primera de Crónicas 25, en el versículo 1 nos dice: asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, los cuales profetizasen. Esa parte es importante, ¿no? Porque estamos hablando de que no nada más ejecutaban la música, pero ellos eran verdaderamente profetas, videntes. Se usa la palabra en la versión antigua para hablarnos, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y nos daban también la palabra de Dios, ¿no? Dice: los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo. Vemos en el versículo 7 que el grupo de ellos era grande. Dice el versículo 7 que eran instruidos en la música de Jehová, todos ellos capacitados, aptos, y fueron 288. Nos dice también en el versículo 6 que todos estaban bajo la dirección de su padre en la música, bajo la dirección de Asaf, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio, para el servicio del templo de Dios, por disposición del rey acerca de Asaf, Jedutún y de Emán. Entonces podemos ver que aquí Asaf era el director junto con Emán y Jedutún. Así que Asaf era cantante, músico, director, profeta y, por supuesto, como encontramos, también compositor. Hay mucha discusión si es el compositor o el compilador de los salmos como encargado, puesto que los salmos eran entregados a él. Otra vez, Primera de Crónicas 16:7 nos dice ahí que el rey David entregaba los salmos a Asaf para ser interpretados. Primera de Crónicas 16:7 nos dice: entonces en aquel día dio David principio a celebrar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, ¿no? Para que confesasen el nombre de Dios. Todo este capítulo nos habla de esto que hablamos, ¿no? Que ellos eran los encargados. Y David, era una costumbre que David, el compositor principal, no entregara las composiciones al director para que éste las interpretara junto con todos los otros 288 que estaban allí, ¿no? Ahora, el tema del Salmo 73 afronta la realidad terrenal que vivimos en muchas ocasiones,
siempre, ¿no? El hecho de que la injusticia, la maldad, la impiedad, y podemos agregar la corrupción y muchas otras cosas más, en apariencia están triunfando, mientras que todo permanece en silencio y nadie parece hacer justicia. Por eso el salmista dice que los impíos engordan y que logran con creces sus deseos y no hay ningún castigo para ellos. Sin embargo, los buenos y temerosos son probados, padecen enfermedades, padecen adversidades, padecen problemas. Así que el planteamiento es este. En este planteamiento el salmista se queda perplejo al grado, dice él mismo, de casi tropezar. ¿Por qué? Porque dice, bueno, en tanto que los inicuos, los injustos, parecen disfrutar de gran bienestar y prosperidad espiritual, los que son piadosos y los que son temerosos de Dios padecen injusticias, son perseguidos y tienen muchas necesidades. Entonces llega un momento en que el salmista llega a una posición de decir, ¿qué está sucediendo aquí, verdad? ¿Por qué es esto? ¿Dónde está Dios? Pudiéramos decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, en este pasaje el salmista analiza esta aparente contradicción que no solo causa que no solo causa perplejidad en la vida de los piadosos de aquel tiempo, ¿verdad? Sino que muchas veces causa perplejidad, dudas, incertidumbre en la perspectiva de los piadosos de cualquier tiempo. Entonces el salmista analiza desde la perspectiva celestial, desde la realidad espiritual futura de los hijos de Dios y de los malvados, analiza este asunto y saca las conclusiones. El análisis y reflexión sobre la realidad celestial futura conduce al salmista a agradecer a Dios, a alabar a Dios por su bondad, y le conduce a una perspectiva correcta de fe y de confianza en Dios, ¿no? Esto es lo que vamos a fijarnos. Como estaba diciendo, vea Jeremías 12, por favor, no nada más en el tiempo de Asaf existían estas circunstancias. En realidad podemos decir que en todo el tiempo, no en vano el apóstol Juan dijo en su carta que al final, en la primera carta de Juan, al final de su carta dijo, el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Porque hay injusticias, hay corrupción, hay maldad, y no tenemos ahora enteramente toda la justicia que quisiéramos de parte de Dios. En tiempos de Jeremías, el profeta se enfrentó con la realidad de un pueblo rebelde y dice en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, dice Jeremías, justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute. Dice, hablaré empero juicios contigo, no me pondré a razonar contigo. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Los que se portan mal reciben bendiciones. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que el sol sale sobre buenos y malos. En una forma podemos decir, hace llover, ¿no? sobre la milpa y sobre el terreno de las amapolas de los narcos, ¿no? Entonces decimos, ¿qué está pasando? No debería llover ahí. A lo mejor, si fuera en un análisis más profundo, diríamos, ay caray, creo que no debería llover en ningún lado, ¿no? Porque estamos todos muy malvados. Y en el versículo 2 dice, tú los plantaste y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, más lejos de su corazón, ¿no? Entonces vemos el planteamiento del mismo asunto, ¿no? ¿Por qué los malvados, por qué los injustos prosperan y les va muy bien? Dice el salmista, como que los miré así de lado y dije, híjole, ¿qué está pasando, no? Y nosotros sufriendo y padeciendo. En algún momento, quizás en nuestras vidas, esta misma perplejidad
se nos ha acercado tentándonos hacia la duda, hacia la ingratitud. ¿Por qué me estoy enfermando de esto, no? ¿Por qué tuve esta pérdida? ¿Por qué me robaron mi carro? ¿Por qué me hicieron esta tranza en la caja? Yo tenía todos mis ahorros y desaparecieron. ¿Qué está pasando? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces justicia, no? Entonces, muchas cosas parecen así, ¿no? Iba yo saliendo del banco y llevaba mis ahorros. Primero se llevó la bolsa grande que tenía el signo de dólares y luego se salió del banco, lo vieron y se fueron sobre usted, ¿no? Y lo asaltaron. ¿Por qué permitiste eso? No se lleve esa bolsa, ¿no? Esta misma perplejidad entonces pudiera tentarnos en algún momento y nos servirá estudiar el Salmo y entenderlo, ¿no? En primer lugar debemos señalar el versículo 1 como si fuera punto y aparte, ¿no? El salmista ha atravesado esta circunstancia, él nos la plantea en el Salmo completo, ¿no? Pero empieza con lo que llamaríamos una afirmación conclusiva, ¿no? Antes de que dejen de leer el Salmo en unos cuantos versículos porque este cuate está hablando mal de Dios y que le va mal, empieza afirmando en el versículo 1, dice, ciertamente, ¿no? La palabra usada para hacer una afirmación categórica, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón, a los creyentes, a los que tienen ojos para ver, a los que tienen oídos para oír. Y la afirmación es contundente, no, Dios es bueno. Es una afirmación conclusiva que declara de antemano que Dios es infinitamente bueno para con sus hijos. Y por lo tanto, lo que le sucedió y lo que narrará enseguida no pone en duda la bondad divina, sino más bien lo que va a narrar se constituye como una advertencia para que nosotros no caigamos en la tentación de envidiar la prosperidad de los malos y de esa manera lleguemos entonces a pecar en contra de Dios, ¿no? Poniendo en entredicho su bondad. Entonces nos dice de antemano, Dios es bueno. No vayan a pensar que todo lo que estoy diciendo y la historia que voy a contar es para poner en duda la bondad de Dios. No, dice, es más bien una advertencia para nosotros, ¿sí? Para que su bondad no quede en entredicho, ¿no? Como lo veremos, de qué manera lo hace, ¿no? Se anticipa afirmando entonces categóricamente que ciertamente Dios es bueno. Ahora, desde el versículo 2 hasta el versículo 14, en primer lugar, hace una descripción de lo que fue su tentación. Así fue mi tentación, ¿no? O sea, ¿qué sucedió, Asaf? Pues resulta, dice, que casi me resbalo. Iba yo caminando por un lado de la ladera en la vida cristiana y casi me resbalo, ¿no? Me fui por un desfiladero y caí, y me alcancé a agarrar. Casi me voy hasta el final y muero, ¿no? Esa es la idea. Se deslizaron mis pasos, ¿sí? Estuve a punto de tropezarme, a punto de caer. ¿En cuál pecado? De pensar mal acerca de Dios. Fui arrastrado en una tentación terrible. Fui llevado a envidiar a los insensatos. Fui llevado a envidiar a los arrogantes, a los perversos, a los impíos, a los orgullosos. 5 maneras de que se traduce en diferentes versiones la misma palabra, ¿no? Mirando, dice, tuve envidia de los insensatos en su prosperidad terrenal, ¿no? De repente mi vecino llegó con una Homer y yo ahí con mi Volkswagen, entonces por poco se desviaron, envidiándolo, ¿no? Sí me explico. Y traía llantas XXX, triple X, ¿no? Entonces, hermanos, estos versículos nos recuerdan las palabras de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 13 al 15, donde se nos señala el ciclo del pecado. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de Dios, o sea, como engañado, seducido por Dios y lo lleva al pecado. No. Dice, cada uno cuando es
atraído y seducido de su propia concupiscencia. Entonces dice, ya cuando ha sido seducido, concibe, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Da a luz el pecado, ¿no? Entonces, todo comienza viendo, todo comienza mirando, ¿no? Fijándose en la prosperidad del impío. ¿Se acuerda usted cómo fue la caída de Eva ahí en el jardín del Edén? Dice, Dios le dijo, no comerás, etcétera, y luego entonces el diablo le dijo, no, no es cierto, no te va a pasar nada. Si te tomas esta botella de tequila no te va a pasar nada. Te vas a sentir bien happy y nada más. No, no es así. Miró. ¿Y qué empezó a hacer? A codiciar. Decir, no, se me hace que Dios no me está diciendo la verdad. Probablemente sus pensamientos. Se me hace que a lo mejor tiene razón el diablo. No sé, se ve buena la fruta. Y siguió viendo y cuando menos acordó ya la había tomado. Y ya la había mordido, ¿no? Ya la había comido. Este es el asunto. Todo comienza viendo, fijándose en la prosperidad del impío. Luego viene la codicia, la envidia, hasta que sin darte cuenta ya estás cometiendo la falta. No solo codiciar y envidiar, pero trazando planes para obtener lo que ellos tienen. O sea, trazando, dice, en cuanto pueda, me voy a comprar una Homer, ya lo pensé bien. Y llamas a tu esposa y le dices, vieja, y te da una trompada, ¿no? Por decirle de esa manera, ¿no? Entonces, le dice, oye, hija, como le diga a ustedes, ya lo estuve pensando bien, creo que debemos vender el Volkswagen y nos vamos a comprar una Homer, ¿no? Oye, ¿para qué quieres la Homer aquí, no? Vivimos en Tepis y ¿qué hace una Homer ahí? Va a desaparecer al siguiente día. Entonces, comenzamos viendo, después codiciamos y envidiamos y luego empezamos a trazar planes para hacer lo que ya hemos concebido en nuestra mente. Empezamos a buscar justificaciones, recargaderas. Ya saben cuáles son las justificaciones y las recargaderas, ¿no? Lo necesito, me es necesario, ¿sí? Tengo 800 pantalones, pero ese verde con rayas me gustó. No, lo necesito, no tengo unos zapatos iguales, ¿no? Entonces, y ahí va la señora a comprarse sus zapatos, aunque abres el closet y se te viene todo encima, ¿no? Entonces, las señoras me están viendo feo, pero no lo tomen tan mal, ¿no? Hermanos, dice el versículo 4, ellos parecen sanos y fuertes, no hay ataduras, no están preocupados de que se vayan a morir, no, dice, están sanos y fuertes, no se enferman, ¿sí? Y luego en todo caso que lleguen a morir, mira nada más, tiene una cara de una paz, y se mueren en paz. Y sabio, según el mundo, dice que eso es señal de que estas personas irán ancianas. Mira qué cara tiene como un ángel, ¿no? Aunque sea un maleante. Hay que recordar que en realidad no importa, ¿no?, cómo mueran los justos. Lo importante es que seamos uno de ellos al morir, que seamos un justo, que seamos una persona acepta delante de Dios. Pudiéramos morir quemados o ahogados o enfermos o sanos, no importa. Lo importante es que estemos en Cristo, que estemos unidos a Él. No importa cómo muramos, cómo sea la historia de nuestra vida, sino que estemos firmes en Cristo. Dice, fíjate nada más, fíjate bien, ellos no están en el trabajo humano, ni son azotados, no son castigados, no tienen que trabajar tanto y sus faltas viven impíamente y no llega ningún castigo sobre ellos. Y yo apenas me salgo y Dios me interviene. ¿Sí? ¿Preferirías lo otro? Ellos no atraviesan los problemas comunes que la mayor parte de la gente tiene. ¿Sí?
para los ojos de los sentidos, esta circunstancia no tiene explicación, pero para los ojos de la fe, este rompecabezas tiene una solución, ¿verdad? Tiene una respuesta correcta. El versículo 6 y 7 sigue diciendo, en esa circunstancia los impíos se vuelven soberbios, dice soberbia los corona. ¿Qué corona tan horrible, ¿no? Una corona de soberbia. El impío próspero se llena de orgullo. Dice que engorda porque crece su hacienda y su negocio. Cuando tú lo conociste, caminaba así agachado, ¿no? Y ya cuando lo ves un poco después que han engordado sus negocios y todo, entonces camina así, ¿no? Grande, aunque mida 1.30, ¿no? La persona no cabe en la puerta, ¿no? Entonces es de ancho y así, de esa manera, ¿sí? Logra todo lo que se propone. La idea en estos versículos, dice, logran en el versículo 7, logran con creces los antojos de su corazón. O sea, todos sus caprichos pueden ser obtenidos, ¿no? Los compra con su dinero, los compra, todo le va en prosperidad. Y la soberbia es el adorno con que se atavían. Mucho más brillante que el oro, ¿no? La soberbia. Es decir, la soberbia se nota más. Tú puedes traer un anillo de oro, unos aretes, un collar así de oro, pero eso no se ve tanto porque la ropa lo cubre, te volteas. Pero la soberbia, donde caminas así y avientas a todo mundo y todo, se abre camino, ¿no? Como si fueras torero, todo, ¡vas! Se abre hacia un lado y se nota más, ¿verdad? Se nota más que el oro. Pero, nótalo bien, es el uniforme del diablo, ¿no? Es el uniforme del diablo. Piensan que el mundo les pertenece. Me sentaré en el trono, seré semejante a Dios, dijo el diablo. Todos los demás deben servirme. Ahí está en la oficina, llega y ni es el jefe, pero se sienta en la silla del jefe. Lo dejaron que sustituyera 2 horas y se vuelve un capataz con látigo y quiere mover la oficina a su antojo, ¿no? Versículo 8 y 9. El salmista dice que no solamente sus ojos, pero también dice su boca se suelta y hablan con altanería, con maldad. Ponen aún, dice, en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Se mofan, son altaneros, violentos, son maldicientes, blasfemos. Si el Evangelio les llama a someterse a Dios, ¿qué es lo que hacen? Se mofan, se ríen. Estos cristianos, ¿qué les pasa? Como decían los impíos, ¿no? En el Salmo 2 dice, rompamos sus ligaduras, echemos fuera el control que tiene Dios sobre nosotros, reinemos nosotros. Como dice el Nuevo Testamento en Lucas 10:14, ¿no? Dice, aquí viene el heredero, matémosle y tomemos la heredad, ¿no? Ese es el sentir de una persona en estos términos. Habla duramente, no cree en Dios, no siente que lo que tiene le fue dado por Dios, sino siente que Él lo hizo con su propia mano, con su propia fuerza. Se ha olvidado que Dios le sacó de la basura, ¿no? Vamos a decirlo en esos términos. Y el versículo 10, un versículo oscuro, dice, oscuro en el sentido, todos los comentaristas e intérpretes se vuelven locos y también el predicador se vuelve loco, ¿no? Diciendo, ¿qué voy a decir en esta parte? Es un versículo difícil y parece referirse a la prosperidad de los malos, ¿no? Dice, por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno le son exprimidas, ¿no? En el sentido, aunque estas cosas estén sucediendo, Dios seguirá su propósito con sus hijos, les seguirá corrigiendo fuertemente, duramente. ¿Sí? Es decir,
El sentido es que Dios va a permitir que los impíos sigan su camino, aunque estén aplastando a los creyentes. Dios lo va a permitir, y el texto dice como si vaya a dejar que los expriman. Él tiene sus propósitos, ¿no? Dios tiene sus propósitos. Aunque sus hijos sean afligidos y beban sorbos de lágrimas, el propósito y el plan de Dios no va a cambiar, ¿no? Ahora, en el versículo 11, en su soberbia llegan a pensar las personas que, ¿por qué me hablas de Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Él me compró este yate, el segundo yate, el tercer avión. O sea, ¿qué hizo Dios? Yo lo gané, es mi mente, mi inteligencia. En su soberbia llegan a pensar, no, ¿sí? Es que donde vas a construir vas a aplastar lo de las películas, ¿no? Vas a aplastar la colonia más pobre, no me importa, aplástenla, ¿no? Y llegan las aplanadoras y todo, y destruyen ahí todo lo demás, sin que sean aviadores, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, en su soberbia llega a pensar, ¿a cabo Dios no se da cuenta? O sea, yo voy a lograr, con esto voy a incrementar mi fortuna un porcentaje y así está bien. ¿Sí? ¿A cabo Dios no se da cuenta, no? ¿Cómo sabe Dios? Dice, ¿cómo no hay conocimiento en el Altísimo? Me acuerdo una vez visitando en Centroamérica. Una señora, fue asaltado un transporte, entonces una señora, yo estaba ahí en ese lugar, y una señora fue bajada con violencia, y la señora, al ver que era un asalto, un desastre, entonces se hincó y se puso a orar. El maleante tomó su pistola y la descargó sobre su cabeza, ¿no? Dice, mira cómo te ayuda tu Dios. Y descargó el balazo, ¿no? Entonces, ¿dónde está Dios? Así piensa el impío, el maleante, ¿no? Me llevo tu dinero, me llevo lo que tú trabajaste. Y entonces, ahí está Asaf viendo, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede eso, no? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué no hace algo? Por poco me resbalo, no viendo que, o sea, ¿hasta cuándo? ¿No? Sí, dice que en Eclesiastés 8:11, un texto citado con frecuencia, él dice que cuando la sentencia no llega sobre el impío, dice, por eso el impío se llena de soberbia y dice, no va a llegar nunca la sentencia contra mí, entonces sigo haciendo lo malo, ¿no? Entonces, estas cosas son las que hacen al salmista llegar el punto más elevado de su razonamiento, ¿no? Dios no se da cuenta. Dice, he aquí, dice versículo 12 al 14, estos impíos no son turbados, alcanzan riquezas. Entonces el conflicto se vuelve personal, ¿no? Porque el punto del razonamiento en la propia lógica, en la propia lógica terrenal del salmista, dice, no son turbados, este cuate le arrancó la cabeza a esta señora, el otro se llevó las cosas, desalojó a esta colonia, y ¿dónde está Dios, no? ¿Qué pasa? Se enriquecen ilícitamente, injustamente, y nadie les estorba. Deberían ser muertos, pero no están muertos. ¿Qué sucede? Está sucediendo lo contrario a lo que debería suceder y Dios no hace nada. Cuidado, ¿no? Cuando la fe baja la guardia, los sentimientos y los razonamientos de la carne, aún de hombres como Asaf o como cualquier otro, se turban y sufren, ¿verdad? Cuando dejamos de ver, sí, que estas cosas hay que esperar, este malvado y ningún malvado se escapará en forma definitiva. Al momento de su muerte saldrá e irá a la condenación. En el día del juicio recibirá todo su merecido. Pero tú lo sabes eso porque Dios lo revela en la palabra y eso te da paz. Pero si te dejas llevar por el momento, por tus ojos, por tus sentimientos, por lo que está pasando, te dejas llevar por la pasión y no lo vas a entender. Cuando la fe baja la guardia, los sentimientos y razonamientos de la carne nos llevan
a la conmoción y a la perplejidad, ¿no? Es decir, ¿por qué? Entonces, ten cuidado, ¿no? Tengamos cuidado, porque en ese momento es cuando empezamos a quejarnos contra Dios, a quejarnos contra la realidad, nuestra realidad. El salmista empieza a decir cosas como las que escuchamos en el versículo 13, ¿no? Creo que ha sido en vano estos 20 años que he caminado en el Evangelio para ver esto. Ya está totalmente desviado del camino, ¿no? Para que me pase para este abuso, el licenciado, las autoridades, sí, fui despojado y para eso he sido cristiano, para padecer todo esto. Entonces la persona está, ¿se acuerdan del segundo versículo? Por poco se deslizaron mis pasos, por poquito, faltó poco. Habré perdido mi vida en vano con tantos esfuerzos, desvelos, procurando la santificación. Para esto, entonces, es el punto más elevado de su razonamiento. He sido azotado todo el día, ¿no? Algunos creyentes, al estilo de esta perplejidad de Asaf, llegan a pensar en un momento, ¿no? Cuando ya la tentación les ha tomado, porque me iba mejor cuando era inconverso. Empiezan a pensar así, ¿no? Tenía menos problemas antes de comenzar a buscar a Dios, como que me iba mejor. Es decir, comienzan a andar en la carne en lugar de andar por la fe, y entonces se pierde la vertical, ¿no? Empiezas a andar en la carne y te inclinas hasta que te tropiezas, te deslizas y te caes, ¿no? Me refiero, te tropiezas, te deslizas y te caes de tu firmeza, de tu profesión de fe, de tu firmeza en Cristo, ¿no? Te resbalas. Entonces comienzas a ver como vanas la dedicación y el esfuerzo en el camino cristiano. Aquí se nota en el versículo 14 que Asaf estaba perdiendo la vertical. Desde el momento en que dice, he sido azotado todo el día, y empezaba en la mañana el azote, ¿no? O sea, así reaccionamos cuando estamos en dificultades, ¿no? De repente salen esas frases absolutistas, ¿no? Toda mi vida he batallado, ¿no? Y agréguele lágrimas en los ojos y siempre me va mal, o sea, nada me sale bien, o sea, puras palabras absolutas, ¿no? Toda mi vida, siempre nada me sale bien, o sea, no hay espacio para siquiera, aquí te comiste un taco de barbacoa con tu cocota y hasta sonreíste, dijiste esto está bien. Hay que señalar que tales términos absolutos no son ciertos, no son ciertos. La verdad es que ninguno de nosotros podría decir, toda mi vida, toda, desde que nací hasta, ¿toda? ¿No ha habido ninguna sonrisa ningún día? Siempre me va mal, siempre, todas las cosas, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, me fue mal, pero la siguiente semana, ¿no? Lunes, martes, todas, y así las 52 semanas del año, así ha sido tu vida, así han sido los 40 años de vida que tienes, cada semana ha sido de los 52 semanas de tus 40 años, así ha sido cada día. ¿Y qué respondemos? Que no es así. La verdad es que hemos tenido una mezcla de alegrías y de tristezas. Esa ha sido nuestra vida, ¿no? Pero en la hora difícil decimos, toda la vida ha sido así, siempre he sufrido, nadie me quiere, me quiero morir, así ya. Entonces, la pregunta es si nunca hemos reído, nunca has disfrutado, gozado de algo. El salmista ya había perdido casi la vertical, ¿no? No ha habido momentos buenos, muy buenos, felices, alegres. Claro que sí, pero en el razonamiento de la carne, tú te pones como víctima. Y ese sería el problema menor, ¿no?
Porque cuando tú tienes que responder, ¿víctima de quién? Entonces tendrías que responder del que gobierna y del que lleva los hilos de este mundo, ¿no? ¿Eres víctima de él? O sea, tú eres víctima y Dios es ¿qué? ¿Un villano? Ese es el problema de dejarnos arrastrar por la visión terrenal y perder la vertical. No empezamos a ¿qué? Dice, por eso Asaf dice, por poco me resbalo, por poco empiezo a hablar mal de Dios y de su bondad. O sea, cuando te estabas quejando, ya te resbalaste y estabas gritando y quizás pronunciando improperios, pues ya estás, casi ya perdiste la vertical y todo lo demás, ¿no? Cuidado. Entonces, esta es lo que ocurrió. Ahora, en segundo lugar, el salmista declara del versículo 15 al 17 su frustración, su vergüenza y la manera como Dios le llevó a entender, ¿no? A partir del versículo 15 dice, híjole, ya lo estoy pensando bien, ¿no? Si yo estoy discurriendo sobre estas cosas, si yo dijera todo esto, es como si estuviera negando a Dios. Habría negado la nación de Israel, las promesas de Dios. El salmista se pone a meditar, a razonar para entender el asunto, la contradicción aparente. Y es que, hermanos, cuidado, ¿no? Si hablamos sin pensar, ¿sí? Tan solo lo que se nos ocurre, lo primero que llega a nuestras bocas, es común que nos equivoquemos. Así el versículo 15 nos da a entender que al considerar el asunto, el salmista llegó a la conclusión de que si él siguiera hablando y actuando de esa manera, entonces estaría hablando en contra de Dios, en contra de Israel. Implicaría una negación de las promesas divinas y sería algo así como si estuviera traicionando, ¿no? Traicionando a Dios. Considerar esto, dice el versículo 16, fue duro trabajo, dice, para mí, algo difícil, algo doloroso. No, pero es que al estilo de alguna mujer de Holanda, ¿no? Es que al hablar así y al decir todas estas cosas, aunque no sean ciertas, aunque después se tenga que decir perdóname, pero cuando menos en el momento dicen, me desahogué. Lo que necesitaba era desahogarme. Bueno, si usted tiene una olla express a punto de explotar y lo que necesita es quitarle el tapón para que se desahogue. Pero ¿es usted una olla express? No, ¿verdad? No es una olla express. O sea, en nuestro desahogo podemos insultar, blasfemar el nombre de Dios, ofender a Dios y resbalarnos a tal grado que pudiera ser grave nuestro resbalón. No todos los resbalones, no todos son graves, pero algunos sí llegan a convertirse en apostasía, ¿no? Lo cual declarará que usted no era verdaderamente un hijo de Dios. No que la salvación se pierda, sino que demostrará o quedará demostrado que la persona no era verdaderamente un hijo de Dios, por lo tanto llegó a apostatar, ¿no? Entonces, hermanos, no hemos considerado el hecho de que a veces que nos desahogamos, o sea, que decimos lo que traemos, es que lo que yo quiero decir es lo que traigo en mi ronco pecho, ¿no? Entonces, y no se te hace que tienes una responsabilidad delante de los que te rodean, y si hablas nada más por hablar y sacas lo que traes en tu ronco pecho, puedes dañar a los que están alrededor de ti, a los que te oyen. Y a veces, no, lo que yo quiero decir es lo que yo quiero decir, ¿no? O sea, oye, pero ¿y si eso saca tropiezo para otros? No me importa, yo quiero decir lo que yo quiero decir, ¿no? Ojo, ¿no? Porque a veces pensamos que estamos luchando contra nuestro orgullo y la realidad es que no es así, ¿no? Entonces podemos contagiar a otros de nuestra rebeldía, de nuestro escepticismo, de nuestra inconformidad, de nuestra incredulidad. Por lo tanto, el salmista tiene razón, ¿no ves? Mejor me voy a callar, ¿no? Mejor me voy a callar. Fue una decisión buena. Aquí sí cabe la frase, ¿no? ¿Por qué no te callas? Así, esa es la frase.
¿por qué no nos mejor, ¿no? En lugar de contagiar a otros, pensaré, dice, para saber esto, ¿no? Porque es duro. Mejor lo voy a pensar antes de abrir la bocota, ¿no? Antes de lastimar a otros. Y no entendí el asunto, dice, entonces, hasta que algo maravilloso sucede en el versículo 17, dice, hasta que he venido al santuario de Dios, entendí las cosas, ¿no? ¿Qué cosas suceden en la adoración, no? Hemos escuchado cómo el Señor, mientras su pueblo le alababa y le adoraba, los enemigos se enfrascaron en una lucha y en sus propias emboscadas, ¿no? Y ahora escuchamos, ¿no?, que Asaf dice que cuando vino al santuario a la adoración, sus ojos se aclararon, su visión espiritual regresó su visión espiritual, Dios le habló, Dios le dio entendimiento para resolver el dilema. Entendí la postrimería de ellos. Están en resbaladeros, van camino al infierno, van camino a la destrucción. Ahorita se pavonean, pero en el día del juicio, en el día de su salida de este mundo, serán destruidos. Entendí que el impío, ¿sí?, al ser pesado en la balanza de Dios, saldrá a la luz todo su mal proceder y será condenado, ¿no? Entonces, hermanos, hay que entender que la providencia divina es tan sabia y tan misteriosa que una mente finita como la nuestra no la puede entender. No alcanza, hermanos, no alcanza. Es como si tratáramos de meter en un celular la información que todos ustedes traen en sus celulares, y la quisiéramos meter, si tratáramos de meter en una caja de zapatos todos los pares de todos los que estamos aquí, no se podría, hermano. Podríamos arrugarlos, doblarles, quitarles el tacón, lo que sea, de las señoras, pero no cabrían de todas maneras, ¿verdad? No cabe. Entendí, dice, hermanos, solo Dios nos puede hacer entender. Una mente finita como la nuestra no puede entender la providencia. A veces no podemos entender cosas, pero Dios nos dará comunidad. La verdad revelada en la palabra es, hermanos, para nosotros, ¿no? Para que confiemos y para que esperemos en Dios. En tercer lugar, del versículo 18 al 20, el verdadero fin del impío es manifestado, ¿no? Ya estaba adelantando el versículo 18, la realidad es que están en deslizaderos, están cayendo. Cuando venimos al santuario, cuando estamos en comunión con Dios, cuando no descuidamos nuestros deberes, podemos tener una apreciación espiritual, una apreciación correcta de la realidad, porque estamos mirando con los ojos de la fe. Cuando miramos con la perspectiva de valoración de cómo será valorado el asunto a la luz de la eternidad, entonces, a la luz de la palabra, entonces el entendimiento vuelve a nosotros, ¿no? La fe y la confianza vuelven a nosotros. Así se resuelve la paradoja del sufrimiento de los justos y la prosperidad de los impíos. Así se resuelve hasta que vienes a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, y te dice, ellos están en deslizaderos, el fin de ellos es condenación. ¿Quieres cambiar tu destino eterno por la Homer, la prosperidad, la cuenta bancaria y todo lo que ellos tienen ahora, y que vayas al infierno como van a ir ellos? ¿Lo quieres cambiar? Y entonces ya sabes, entonces de veras se van a ir, ya estás entendiendo, ¿no? Dice, no lo quiero cambiar, como que es un engaño, ¿verdad? Bueno, ya Dios te está dando entendimiento, es un engaño, ¿no? La prosperidad, ¿sí? La prosperidad sin Dios
Es un engaño. Solamente te distrae y te lleva, pero no te va a dar satisfacción eterna. Así se resuelve la paradoja del sufrimiento de los justos y la prosperidad de los impíos, mirándola a la luz de los ojos de la fe, mirándola a la luz de la eternidad. Ya el salmista entiende, están en resbaladeros, se están cayendo, serán asolados, serán consumidos de terrores, el infierno se caerá sobre sus vidas, no habrá compasión para ellos, la ira se derrumbará con furia, ¿sí? Con furia santa, ¿no? De parte de Dios. En el momento de su salida, dice en el versículo 20, ¿sí? Serán despertados, no sé, su sueño de grandeza terminará, su sueño de que están volando encima de todos y son los reyes de la tierra, se acabará como cuando estás soñando que eres el sultán de no sé dónde y te están soplando ahí con unas palmeras y de repente, ya está lloviendo, ¿no? Ya te despiertas del sueño y ves que no eres el sultán y que no hay palmeras y no es real, ¿verdad? No estabas en un oasis, a lo mejor estabas recostado sobre una piedra y por eso te sobresaltaste, ¿no? Entonces, en el momento de su salida serán menospreciados. Toda vida de éxito y fama, pero reprobada a los ojos del gran Dios santo y justo, resultará en fracaso y tinieblas eternas. Esa es la realidad. Entonces, ¿quieres cambiar tu lugar? ¿Están en resbaladeros? Si estás pensando, ya no quiero la Homer, estás bien, estamos en lo correcto, ¿verdad? Estamos pensando bien. Es mucho mejor que la palabra de Dios te despierte de tu sueño, ¿sí? Para los que pensaban de otra manera, ¿no? Que te despierte de tu sueño de condenación ahora, a que sea cuando Dios venga, ¿no? Cuando salgas de este mundo, entonces ya será muy tarde. Por eso es mejor hablar de estas cosas y decir, las riquezas son un engaño, todo eso, el mundo ficticio de ahora, ¿no? La prosperidad terrenal que te aparta por todo lo que te afanas, por todo lo que le dedicas todo tu tiempo, toda tu vida, todo tu esfuerzo y salte de ahí, ¿no? Vive de la manera necesaria, trabaja de la manera ordinaria para que tengas un sustento ordinario y así puedas tener una vida, ¿no? Una vida espiritual, un tiempo para Dios, algo que dediques a Dios. El afán por las cosas de este mundo puede ser tu resbaladilla, ¿no? Puede ser tu deslizadero. Hay que tener cuidado. En cuarto lugar, del versículo 21 al 24, el salmista se humilla, ¿no? Hasta tal forma, ¿no? Hasta dice, sentí punzadas en mi corazón, me sentí mal, ¿no? De todo lo que está sucediendo. O sea, ¿cómo es posible? Yo era un ignorante, no entendía, ya estaba hablando contra Dios, ya me estaba quejando de lo que estaba sucediendo, de cómo era posible que ese malvado prosperara y yo, que soy todo mi querer, no alcanzo nada, ¿no? Ya me estaba resbalando, ¿sí? Sentía punzadas, ¿no? Las punzadas de la envidia podemos poner a estos textos, ¿no? Las punzadas de la codicia, ¿sí? Yo era un ignorante, ¿no? En verdad estaba actuando como un animal. O sea, a ese grado, ¿no? Cuando la Escritura dice que el hombre se deja llevar por la pasión, por los deseos, por los sentimientos, es como un animal airado, ¿no? Inmediatamente el perro se va a morder. Reacciona, ¿no? Y a veces, si el perro pensara, diría, no, este chihuahueño no me va a hacer nada, ¿para qué me molesto en ladrarle, no? Entonces, que siga corriendo. ¿Me explico? Entonces, sí, pero nosotros sí pensamos, hermano, no somos animales, ¿verdad? Que consideremos
el asunto, para que después no estemos lamentando. Yo era un ignorante, no entendí, era como una bestia. Qué tremendo, ¿no? Reconocer que soy un animal, reconocer que soy un burro. Ah, no, tú lo serás. Así a veces hay discusiones familiares, ¿no? No, tú lo serás igualmente, ¿no? Entonces, en lugar de decir, bueno, y si yo sí me estoy equivocando verdaderamente, y si yo estoy en un error, ¿no lo podemos siquiera considerar? No, yo nunca me equivoco, la soberbia, ¿no? La corona de la soberbia. Yo nunca me equivoco, yo siempre... Ustedes están aquí para obedecer, hermanos, no estamos en el ejército. ¿Me explico? ¿No? Nuestra vida es cotidiana, normal. Voluntariamente, al estilo, me acuerdo de algunos grupos, no quiero decir AA porque pudiera ofender a alguien, quizás no, pero ya lo estoy diciendo, es de buena voluntad. Tenemos que actuar de buena voluntad, guiados, ayudados por Dios, ¿no? No con una pistola atrás y... ¿No? Así no. El salmista decía, ¿cómo pude ser tan torpe? Me porté como si fuera un animal, sin razón, sin entendimiento. Pensar que es mejor lo terrenal y envidiarlo. O sea, ya te sacude la mente, ¿no? ¿Qué te pasa? No es así. ¿Qué te pasó? O sea, perdiste el entendimiento por un momento. Pensar que es mejor ser impío y rico que pobre y piadoso. O sea, ¿cómo pude llegar a considerar eso, no? ¿Cómo pude llegar a considerar que me iba mejor como impío, como malvado, que ahora que soy creyente? O sea, en verdad nos equivocamos, ¿verdad? Claro que resulta necio cambiar el oro por los espejitos, cambiar lo eterno por las cosas terrenales, ¿no? El verdadero arrepentimiento nos llevará a reconocer que estamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Que no solo estamos un poco desviados, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, voy a reconocer, sí, me equivoqué así tantito, ¿no? Casi es un error milimétrico, no pasa nada, ¿no? No, nuestra vida sin Cristo, nuestra vida sin Dios está echada a perder, estamos podridos, estamos desviados, la mente está entenebrecida, el corazón es un pedernal, ¿sí? Y la voluntad está anclada al pecado, ¿verdad? Entonces, un poquito desviados, no, podridos completamente, muertos en delitos y pecados, ¿no? Y si Dios no hace el milagro de salvarnos, no nos irá bien, no nos irá bien. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, del verdadero arrepentimiento, no es reconocer que estamos un poco desviados, sino hasta llegar al punto, ¿no?, de quizás decir, he sido como un animal, ¿no?, sin agraviar. Bueno, nos ofenderíamos a Dios y nos agravaríamos a nosotros mismos al portarnos como animales, porque tenemos una dignidad, no hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, no somos animales. Pero si reaccionamos como tales, nos estamos agraviando a nosotros mismos, ¿no? En esta parte, el salmista comienza a declarar y a reconocer, versículos 23 y 24, que dice, bueno, en realidad estuve contigo, pero bueno, corrijo, no es que yo haya estado contigo, más bien entiendo que no resbalé porque tú me tenías agarrado de la mano, ¿verdad? Si no me hubiera ido hasta el fondo del precipicio, me trabaste, dice, con la mano derecha, fui preservado por Dios, ahora lo reconozco. Sí. Me has guiado según tu consejo. Gracias a Dios por la palabra, ¿no? Gracias a Dios por la verdad que tenemos aquí en la Escritura, que nos orienta, que nos guía. Si no fuera por ella, estaríamos condenados. Hemos sido preservados por Dios y a pesar de nuestra torpeza, Dios nos sostuvo por la mano derecha. Y debemos enfatizar, ¿no?, que la preservación
fue realizada a través del consejo de la palabra. Esto dijo el apóstol Pedro, ¿no? Esta es la antorcha que iluminará, que nos guiará, ¿sí? La lámpara que iluminará nuestros pasos durante este mundo de tinieblas, durante nuestra peregrinación, hasta que el lucero de la mañana aparezca, ¿no? Hasta que el día esclarezca y Cristo venga. Tenemos la palabra profética más segura para guiarnos, para orientarnos, para aconsejarnos. Es maravillosa esta palabra, ¿no? Cuán agradecidos hemos de estar por esta todopoderosa palabra, ¿no? Inerrable, infalible, autoritativa, suficiente, inspirada por Dios. Esto es lo que tenemos en la Biblia, ¿no? Para sacudirnos, para guiarnos, para decir, por aquí es el camino, por aquí. No es por nosotros, sino por Dios que hemos sido guardados y preservados, ¿no? Uno de los puntos más importantes de las llamadas doctrinas de la gracia, ¿no? De los 5 son importantes, pero se llama así, ¿no? La preservación divina, ¿no? La preservación y la perseverancia de los santos. Nosotros perseveramos porque somos preservados por Dios, sostenidos por Dios. Así es el asunto. El Dios soberano, el Todopoderoso, nos sostiene, nos sustenta, y de esta manera nosotros podemos ir hasta el final del camino. No se debe a nosotros. No es sin nosotros, porque somos responsables, pero toda la gloria es del Señor, que nos da, como dice la Escritura, tanto el querer como el poder por su buena voluntad, ¿no? No, el salmista no dice, yo salí. No, dice, me trabaste de la mano derecha, me agarraste. Para que, así como cuando vamos caminando por un lugar peligroso y te resbalas y alguien te agarra, ¿no? Tu compañero que va y te agarra y ya no te caíste, ¿no? Ya no te accidentaste. Solo fue un pequeño resbalón. En último lugar, del versículo 25 al 28, el salmista reconoce la gracia y la fidelidad divina, ¿no? O sea, pensándolo y llevando la secuencia del salmo, o sea, qué tonto he sido, ¿no? Los espejitos de este mundo no son mi tesoro, ¿no? Tú eres mi tesoro. ¿A quién tengo yo en los cielos? Tú eres lo más glorioso que uno pueda tener. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora ya está sentado, ¿no? Ahora ya está mirando con los ojos de la fe. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Comparado contigo, Dios, comparado con tu salvación, comparado con todo lo que tú eres, todas las cosas de la tierra son basura, son nada, no las quiero. Te quiero a ti, este es el verdadero tesoro. Es maravilloso, ¿no? Mi carne y mi corazón desfallecen, te desean, te anhelan. Tú eres la roca de mi corazón y tú eres mi porción para siempre. Cuán errado estaba, ¿no? Ahora sus ojos están bien enfocados, bien dirigidos. Hermanos, somos como criaturas débiles, comparadas a tontas ovejas en el Nuevo Testamento. Y aquí Dios sosteniéndonos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Alabar y adorar a Dios, ¿no? Por ese sustento, por esa bendición. Entiendo que los que se alejan de ti van a perecer. Y tú cortarás, ¿no? A todo aquel que de ti se aleja, ¿no? El secreto está aquí, hermanos, reconocer que Dios es nuestro todo, ¿sí? ¿Y cuál es la recomendación que hace el salmista? Ya lo entendí. Los que se alejan de ti perecerán. Pero ¿cuál es el consejo para mí, Señor? El consejo para ti es que, dice el salmista, en cuanto a mí ya aprendí. ¡Ya aprendí! ¿Cuál es el secreto? Acercarme a Dios es el bien.
Ese es mi secreto y eso es lo que me va a sostener hasta llegar al final, acercarme a ti, a llegarme a ti, poner en el Señor Jehová toda mi esperanza, independientemente de lo que suceda en el mundo. Mi esperanza tú la llenas, mi esperanza, tú eres mi esperanza, tú eres mi roca, tú eres mi sustento, y ahí voy a prevalecer hasta el fin, ¿no? Para contar todas tus obras, ¿no? Esto es allegarnos a Dios, estar cerca de Él, permanecer junto a Él en continua comunión, perseverar en la guianza de su consejo, de su palabra, perseverar en los medios de gracia, la lectura, la oración, la adoración, la meditación, la predicación, la enseñanza, a fin de que a través de estos medios estemos obteniendo siempre, ¿no? ¿Qué cosa? No son los medios en sí mismos, sino es a donde nos llevan los medios, ¿no? A reconocer, a adorar, a aferrarnos a Dios. Siempre el ejemplo, ¿no? Cuando tomamos el tenedor y pinchamos el pedazo de carne que tenemos en el plato, ¿no? Y luego lo llevamos a la boca. La pregunta es, ¿qué nos alimenta? ¿El tenedor o la carne? Sí. La fe es el tenedor, ¿no? Nos sirve para mirar a Dios, pero el que nos alimenta es Cristo, el que nos alimenta es el Señor, ¿no? Apegados a los medios, llegando, ¿no? Al objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los medios? Que nos alimentemos de Cristo, que nos aferremos de Él, que nos sostengamos en Él por medio de la fe, ¿no? O sea, no es, si no yo tengo mucha fe, no, la fe es el medio para llegarnos a aquello que verdaderamente nos sustenta, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, en este salmo nos presenta claramente lo que sucede cuando descuidamos nuestro proceso de santificación. ¿Qué sucede? Me resbalo, me caigo, me voy por deslizaderos, ¿no? Si descuido la mortificación del pecado, la vivificación de las gracias espirituales que he recibido, la tendencia será resbalarme, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra este salmo? Lo que sucede cuando dejamos de poner los ojos en Cristo, nos hundimos. Este salmo nos muestra lo que sucede cuando no mortificamos los deseos y los pensamientos de la carne. Este salmo nos muestra lo que sucede cuando andamos en la carne y no en el espíritu. Sucede que nuestros sentidos espirituales, nuestra visión espiritual se nubla, se entorpece. Comenzamos a ser llevados por la pasión, los arranques, las ocurrencias, la sabiduría del mundo, y perdemos de vista nuestro llamamiento, nuestros privilegios de ser hechos hijos de Dios, ¿no? De haber sido hechos hijos de Dios. Dijo el apóstol Pedro, como si tuviéramos la vista muy corta, ¿no? Fuésemos arrastrados habiendo olvidado la purificación de nuestros pecados, ¿no? Por eso la exhortación dice, sí, haced firme vuestra elección y llamamiento, ¿no? A través de hacer firme nuestro llamamiento, el apego a los medios de gracia, nuestra elección se afirma, ¿no? Si descuidamos esa parte, nos andaremos resbalando, ¿no? La salvación verdadera, hermanos, no se pierde, pero si no tomamos en serio la santificación, podemos fracasar. O sea, olvídese de la idea que yo ya soy salvo, para siempre salvo, y haga lo que quiera, yo me voy a salvar. No es así como debemos de tomar la seguridad de la salvación, de la Escritura. La salvación verdadera efectivamente no se pierde, pero si no tomamos en serio nuestra vida como creyentes, hermano, escúchelo, podemos fracasar, podemos hacer que nuestra vida se vuelva inútil, o podemos ser reprobados en cuanto a nuestro testimonio. Si somos verdaderamente salvos, no perderemos jamás esa salvación, pero como testimonio seremos inútiles, no a causa de nuestra condición, ¿no? Esto fue lo que sucedió con David, ¿no? Cayó, se deslizó, ¿sí? Se revolcó en el pecado, y desde entonces, aunque
regresó porque Dios le trajo otra vez al gozo de la salvación. De todas maneras su vida fue en declive y resultó inútil, ¿no? Siempre caemos, ¿no? Quizás en la tentación de interpretar esa parte de que nunca David tuvo contentamiento ya, no le calentaba nada, ¿no? Trajeron una doncella para que fuera su compañera, pero él ya estaba en la condición que estaba, ¿no? Entonces algunos dicen, no, pues es que pero era el rey, no, aunque sea el rey, estaba en una situación difícil, ¿verdad? Había perdido el sentido de utilidad, ¿no? Estaba reprobado en cuanto a su testimonio. Sí, el apóstol Juan nos dice, hermanos, tengan cuidado, dice, para que no pierdan, para que recojan galardón completo. La salvación no se pierde, pero no ganaremos galardones, ¿no? Aquí está, usted fue salvo, vivió 40, 50 años después de su salvación. ¿Qué hizo para la gloria de Dios? Otra vez, ¿qué hizo? Y no estoy hablando, hermanos, negando la gracia al espolonear la responsabilidad humana, que nadie se confunda, por favor, ¿no? O sea, sabemos que la gracia y todo procede de la gracia, ¿no? Pero considerar, ¿no? Y espolonear la responsabilidad es la misión especial de cada ministro, ¿no? Llamar a sus ovejas a la obediencia, a que reflexionen, a que consideren. ¿Sí? ¿Seguiremos viviendo igual? Cada ocasión Dios nos invita a ser transformados por el cincel de su palabra, ¿no? Entonces, debemos vivir no como personas que pueden pecar, al cabo la salvación no se pierde, sino como personas que luchan y combaten contra el pecado, como personas que no dan oportunidad al diablo, ¿no? Como personas diligentes que quieren llegar al final de la carrera, como personas que quieren obtener el galardón, que quieren obtener ¿cómo se llama? Su ramita de olivo, ¿no? O sea, su medalla. No como si ya lo hubiéramos alcanzado, ¿no? No lo hemos alcanzado todavía, hermanos. Nos resta vida. Entonces, no bajemos los brazos, no apaguemos los motores. No, hermano, prenda los motores, levante los brazos, siga caminando, siga obedeciendo, vayamos adelante, ¿no? Al supremo, a la suprema, a la meta del supremo llamamiento que tenemos. No nos detengamos. ¿Para qué queremos la vida si no obedecemos, si no servimos, si no vamos a estar haciendo las cosas para la gloria de Dios, ¿no? En segundo lugar, agradezcamos a Dios por recordarnos, como dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 1:12, dice, yo sé que ustedes saben estas cosas, pero yo tengo a bien recordárselas, ¿verdad? Agradezcamos a Dios por recordarnos, porque por alguna razón a veces olvidamos y caemos en dudas o perplejidad como el salmista. Hay que recordar, el Señor es bueno, ¿no? Y recordamos este primer versículo, ¿no? El Señor es bueno con los limpios de corazón, ¿no? En tercer lugar, recuérdalo, por favor, hermanos, si miras de reojo la prosperidad de los malvados, te resultará difícil mantener el equilibrio en la vida cristiana. Ten cuidado, pon tus ojos en Cristo, escucha la advertencia que el Señor nos ha dado en este día por medio de Asaf. En cuarto lugar, recordemos siempre que las riquezas y privilegios terrenales no tienen poder para transformar el corazón. Por lo tanto, ¿sí?, valen menos que los privilegios espirituales. ¿Sí? Como el privilegio del Espíritu Santo, como el poder de la palabra y por supuesto como el valor infinito de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Ninguna cosa terrenal es comparable en precio, ¿no?, a estas cosas. En quinto lugar,
agradezcamos y alabemos a Dios por preparar todos los medios necesarios para asegurar nuestra perseverancia final, ¿verdad? Dios nos ha concedido su palabra, nos ha concedido una iglesia, nos ha concedido el ministerio de la palabra. Debemos darle gracias, comenzando por el preciado don de su Hijo Jesucristo y también por su sabia y bendita palabra, ¿no?, que nos sustenta. En sexto lugar, puesto que en la vida cristiana hay tiempos malos, difíciles, tormentosos, con nubarrones, con lluvias, con relámpagos, hermanos, oremos para no entrar en tentación, ¿verdad? Para no caer en tentación y perplejidad, ¿no? Oremos para ser guardados del mal. Son cosas necesarias, ¿no? Caminamos en un mundo de tinieblas, en un mundo rodeado, ¿no?, como la senda por donde caminaba el peregrino, ¿no? De un lado doctrinas falsas, malas enseñanzas, iglesias desviadas, y del otro lado dice el pantano del pecado, y el camino es muy angosto. Si te caes a un lado o al otro, corres peligro, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. En séptimo lugar, oremos porque todos tenemos en nosotros mismos la tendencia a ser descuidados, a ser autocompasivos, a victimizarnos, a deprimirnos. Oremos para que Dios nos dé paciencia y oremos, ¿no?, para que estemos conformes y no queramos que las cosas se hagan a nuestra manera, sino a la manera como Dios dice, ¿no? Que seamos, por lo tanto, pacientes. Oremos, hermanos, porque somos pecadores y podemos caer en perplejidad, mirando y codiciando la vida, la porción o las cosas que otros tienen. Oremos para que no nos dejemos arrastrar por las noticias alarmistas, ¿no? Grandes pandemias y peligros se aproximan, nubes negras están sobre nosotros. Hermanos, miremos a Cristo, sigamos sosteniéndonos mirando a Cristo. Estamos en las manos de Él, no estamos en las manos del mundo. ¿Sí? Estamos en las manos de Dios. Nuestra vida está asegurada en Él. Y finalmente, hablando una palabra a las personas que no han doblado su rodilla a Cristo. O sea, la realidad futura de los impíos debe hacer temblar a todas las personas que están sin Cristo, a todas las personas que irán finalmente resbalándose y caerán en el precipicio, en la condenación eterna, ¿no? La única mano que puede tomarles de ahí es la misma mano derecha que tomó el brazo del salmista, ¿no? La mano de Cristo, sacándonos y llevándonos al lugar seguro, ¿no?, uniéndonos con Cristo. Es nuestro deseo siempre que las personas se busquen a Cristo y se afirmen en Él, se vuelvan a Él. Él es su única alternativa verdadera, ¿no?, de salvación. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu palabra, el consejo de tu verdad, y te rogamos que nos ayudes a mantenernos firmes poniendo nuestros ojos en Cristo, que nos ayudes a mantenernos firmes, no codiciando, no mirando las cosas que tienen los impíos, sabiendo que están en deslizaderos, y que, Señor, concédenos contentamiento y llenura y firmeza en tu camino, Señor. Ayúdanos a adorarte y a esforzarnos con todo el poder que tú nos has dado en nuestra humanidad para servirte y para vivir vidas que te agraden, Señor. Ayúdanos a ofrecernos a nosotros mismos en un culto racional a ti, en un sacrificio vivo y santo a ti, porque eso es lo que tú pides de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacerlo con contentamiento, con gusto, y dándote a ti siempre el honor y la gloria, Señor. Gracias por la obra y la bendición
de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Te amamos y te bendecimos en su nombre. Amén.